Hola a todas, soy María Vázquez Logroño, fisioterapeuta, y me dedico a trabajar con mujeres y niños en Centro EL. Os voy a contar una cosa muy bonita que hemos descubierto, que es activar una parte de nuestro cuerpo que tenemos un poquito dormida. Le hemos bautizado la clito wifi en modo medio cómico, medio serio, porque es un estado de ser, de hacer, de comportarse, de vivir, en el que tu cuerpo está relajado, pero a la vez tiene mucho power, mucha fuerza. Te voy a explicar un poquito de forma breve la base anatómica de todo esto para que te lo entiendas bien, porque lo más importante es que entiendas tu cuerpo, ¿vale? Que entiendas cómo funciona, que entiendas qué tiene ahí dentro, para volver a introducir en nuestro esquema corporal todo lo que hemos borrado por la cultura, por la sociedad, por las costumbres, ¿vale? Por lo que nos han educado. Entonces, vamos a empezar a conocernos bien y vamos a trabajar un poquito nuestro esquema corporal, ¿vale? A nivel mental ahora. Luego después te vamos a presentar una meditación que es una relajación del clítoris y de toda la zona pélvica, en la que vas a experimentar unas sensaciones físicas brutales. Si la haces durante mucho tiempo, ¿no? Por lo menos yo siempre aconsejo más de 21 días para que se instaure el hábito. Los efectos a nivel corporal y a nivel mental son brutales, ¿vale? Vas a notar mucha más relajación, mucha más conexión contigo misma, mucha más seguridad, mucha más paz interior, mucha más calma. Entonces, bueno, te invito, si te interesa, a que te quedes con nosotros un ratito, ¿vale? Que te vamos a explicar qué ocurre aquí. Lo primero de todo es darse cuenta, ¿no? de cómo la cultura y cómo el ambiente, la sociedad, la familia en la que nos hemos criado ha influido en nuestros cuerpos. Esto ahora se le llama embodiment. Como podéis observar en las fotos, son de distintas culturas, de distintas épocas, ¿no? Y las mujeres pues siempre hemos seguido unos patrones que no hemos marcado nosotras, normalmente se nos ha impuesto desde fuera. Siempre se nos ha visto como un objeto de deseo, como un objeto sexual para el hombre, cuando en realidad no somos objetos, somos personas y nosotras necesitamos muchas cosas y nos gustan cosas diferentes, no somos el tipo de mujer que se nos dice que tenemos que ser, ni nuestros cuerpos son todos iguales. Y entonces pues es un poco para recalcarnos, ¿no? Para que pienses, según tu cultura, donde tú vives, tu religión, tu familia, ¿te sientes a gusto con tu cuerpo? ¿Realmente te estás expresando, te estás vistiendo, te estás comportando como tú de verdad eres o como la mujer que se te pide que seas? Una de las cosas que yo me empecé un poco a escamar, ¿no? Yo le llamo esa palabra, cuando empiezas a trabajar con mujeres, es que la naturaleza, ¿no? Es súper sabia. Te das cuenta que todo nuestro cuerpo está hecho de forma perfecta, coordinada, con una sincronía enorme, que todo es, bueno, que casi un milagro, ¿no? Yo le llamo la existencia es un milagro, ¿no? De cómo ocurre todo tan bien, tan coordinado. Y resulta que ves los procesos de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, que la sexualidad no es solo sexo, lo repito muchísimo, la sexualidad es todo lo que tiene que ver con ser mujer. Pues te das cuenta que hay muchísimos millones de mujeres sufriendo en el mundo por el simple hecho de ser mujer. Y si observa a otras mamíferas o otros animales femeninos, ninguno sufre tanto. Yo esto empecé a darme cuenta cuando veía documentales y partos de mamíferas, y a ninguna la veía sufrir en su parto, ¿no? Y luego pues todo el mundo te cuenta esas historias horribles de parto, ¿no? La menstruación, ¿no? Yo tengo animales en casa, no sé si vosotros tenéis, pero tú observas que hay un cambio de comportamiento en ellas en los días que están menstruando, hay una bajada de actividad, están como más recogidas, pero en realidad tú no las ves con cara de dolor,
pero muchas de nosotras sí que hemos tenido mucho dolor. Yo digo hemos tenido porque yo antes tenía, pero ahora, gracias a toda esta conexión con el cuerpo y a escucharme y a entenderme, ya no me duele la regla. El dolor de regla se debe a la contracción del útero, a que el útero está demasiado tenso y a unos cambios bioquímicos que se producen ahí dentro. Influye la alimentación, pero sobre todo influye la tensión o relajación que tú tengas en tu útero. El útero es un órgano, ahora lo vamos a ver, que está en el centro de la pelvis y que está muy conectado por ligamentos, por fascias y por músculos a todas las estructuras, tanto de la espalda como del suelo pélvico como del abdomen. Entonces, cuando el útero, que está envuelto en musculatura lisa y en una fascia muy potente, se tensa, se contrae, tira de toda esa estructura, atrapa nervios, atrapa arterias y venas que van hacia las piernas y hacia el tronco y hace que nuestro cuerpo, pues la verdad que se inflame todavía más y produzca dolor, un dolor muy intenso. Entonces, eso no debería de ser así, ¿vale? Luego, el tema de los partos es igual, nuestro cuerpo está hecho para el placer en el parto y nos duele. Y en la menopausia igual, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay con bochornos, con calores, con cambios hormonales brutales, con un dolor de huesos tremendo? Entonces, hay que pararse aquí un poquito a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras como hembras, mamíferas, diferente a las otras mamíferas de la Tierra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que hace que no hay que ser mujer, pues sea un fastidio para nosotras, ¿no? Yo he puesto que aquí en esta diapositiva, ¿no? Porque a nosotras nos fastidia. En realidad la naturaleza no nos está fastidiando, somos nosotras las que estamos totalmente desconectadas de nuestra verdadera naturaleza. Somos nosotras las que, por todos estos motivos que te he explicado, culturales, ¿no? Y de educación y demás, nos hemos cohibido, nos hemos limitado, hemos borrado de nuestro esquema corporal muchas partes de nuestro cuerpo que en realidad son nuestras y son totalmente válidas y bellas y bonitas tal como son. Un ejemplo claro está en cómo se vive la sexualidad de un niño varón y de una niña. ¿Qué pasa con la sexualidad de los niños? Pues cuando ellos van descubriendo su sexualidad de forma totalmente natural, nunca ha estado mal visto, de hecho no suele estar mal visto en casi ninguna cultura. Pero cuando una niña toca sus genitales, habla de ello o pregunta, siempre se ha reprimido. Parece que ahora está cambiando un poco la cosa, ¿no? Pero cuando se habla de sexualidad en la mujer, siempre cuidado que te quedas embarazada, cuidado que te pueden pegar enfermedades, cuidado que eso no se hace, eso no se mira, eso no se toca, eso está feo. Antiguamente, ¿no? Pues esos pecados, bueno, pues imagínate, ¿no? Cuántas cosas se nos han dicho a las mujeres de la historia con respecto a nuestra partes más íntimas, ¿no? Es como si no fueran suficientemente buenas o como si fueran malas o como si fueran algo que hay que eliminar de nosotras, ¿no? Entonces nuestro inconsciente ha recibido tantísimos mensajes que ya nos hemos encargado nosotras de forma inconsciente de borrarlo. Y nos hemos dado cuenta desde la fisioterapia que hay muchísimas mujeres que apenas sienten su zona pélvica. Ahora hay muchísimo trabajo de muchas compañeras, por suerte, de suelo pélvico y hay muchísimas mujeres ya en el mundo reconectando con esa parte, ¿no? Pero te das cuenta que las vulvas están todas, muchas, bueno, no todas, pero muchas ennegrecidas. Si tú tuvieras un dedo negro, te mosquearía, pero teniendo una vulva negra, no. Y en realidad algo que está negro en nuestra piel, en nuestro cuerpo, es porque no le está llegando bien el flujo sanguíneo, porque tiene cortada la circulación. Pues como eso te podría contar 1000 millones de ejemplos, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que si no escuchamos nuestra naturaleza, que si no la integramos como parte nuestra y si encima vemos como algo malo ser mujer, pues cada vez vamos a tener más tensión y más dolor porque no podemos evitar ser lo que somos. No podemos transformarnos. Entonces, bueno, lo voy a explicar muy breve porque este tema nos daría para estar hablando horas y días.
pero lo voy a explicar muy breve para que introducirte un poco en el tema, ¿no? La menstruación, como te he explicado antes, no debería de doler, ¿vale? Si no hay ninguna patología de base. Entonces, a la mayoría de las mujeres que les duele la regla, ya sabes que es por tensión. Si haces esta meditación que te vamos a dar al final del vídeo, ya verás como cuando practiques durante, yo diría, más de 21 días, vas a notar cambios importantes, porque vas a saber relajar tu útero en cualquier instante. Es como una práctica. Cuando tú cojas el hábito de relajar tu útero, vas a saber hacerlo en cualquier momento, en segundos, ¿vale? Ten en cuenta que las mujeres somos cíclicas, que nuestra menstruación guía nuestra hormona y guía nuestra programación corporal. Entonces, esto es muy importante saberlo porque no estamos igual los primeros días del ciclo que a mediados, que a finales. Entonces, los cambios de humor, los cambios de ganas de vivir, de hacer cosas, de estar más relajada, vienen todas dadas por esos cambios hormonales que trastornan también tu cerebro y que alteran todo tu organismo. Entonces es muy importante que te des permiso para sentirte como te tengas que sentir en cada momento. Bueno, el tema del parto, aquí me tiraría yo hablando toda mi vida, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre, chicas? ¿Qué pasa? Que todas las hormonas que se segregan en el momento del parto para que puedas dar a luz a tu bebé son las hormonas del placer y del bienestar. Y resulta que la mayoría de las mujeres tienen experiencias dolorosas y algunas hasta muy traumáticas, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego, otra cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Tenemos un órgano, el clítoris, que son 8000 terminaciones nerviosas dispuestas para el placer. El bebé, la cabeza del bebé, va a estar estimulando esa zona desde dentro y va a salir a través, rodeado del clítoris. Y tampoco la mayoría de las mujeres sienten dolor, ¿no? Y otra cosa importante, según nuestra fisiología y nuestra anatomía, apenas deberíamos de hacer un esfuerzo brutal para el expulsivo, ¿no? Como suele hacer mucha gente, porque el bebé es el que guía el parto, el que va saliendo, y tu cuerpo, tu pelvis, tu útero, tiene ya su propia coreografía programada en el ADN para hacer todo eso. Hay incluso reflejos, ¿no?, que hacen eso. ¿Qué está ocurriendo, no? Pues por todo esto que te he estado comentando antes, de que nos hemos desconectado de nuestro cuerpo porque no lo sentimos, no lo tratamos con el respeto que merece, ni siquiera lo nombramos por su nombre, pues es como que no somos dueñas, no sabemos manejar esa zona, que en realidad sí que sabemos. Lo que pasa es que no nos dejamos llevar y nos da vergüenza o nos da corte o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero nos limitamos nosotras a nosotras mismas. Porque cuando tú estás pariendo, el cuerpo te va guiando y te va diciendo qué es lo que necesita. Y nosotras debemos de hacerlo, debemos escucharlo y debemos hacer lo que nos pide. Pero ¿qué pasa? Normalmente, pues, ¿cómo vamos a parir? El bebé, que no le pase nada. Yo, que sea rápido y lo menos doloroso posible, por favor, que esto pase rápido y que me guíen otros, ¿no? Que lleguen los sanitarios y me digan lo que tengo que hacer y yo me coloco aquí y ya está. Entonces yo me convierto en un sujeto pasivo de lo que está ocurriendo, mi bebé también, y los protagonistas son los sanitarios, ¿no?, los que me van diciendo lo que tengo que hacer. Y es muy curioso, ¿no?, porque yo hablo con muchísimas matronas y ginecólogas y me comentan eso, que es frustrante, que ellas están preparadas, ellas quieren hacer partos naturales, quieren trabajar con la mujer, decirle que no todas las técnicas que se saben que favorecen el parto sin anestesia y de forma, bueno, digamos, no tan dolorosa, pero que las mujeres directamente vienen ya como mentalizadas, venga, que esto se acabe rápido y que no me duela y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha ido cambiando en los últimos años, por suerte, ¿no? Porque antes nos tumbábamos boca arriba y había mujeres que hasta las dormían para parir, que es una brutalidad. Se ha hecho muchísimo daño a los bebés y a las mamás de esa generación. Ha habido circunstancias de, bueno, lo inducimos el parto a todo el mundo con oxitocina, que es otra bestialidad para el bebé y para la mamá.
Ha habido casos de sacar a todo el mundo con forceps por sistema, eso ya hace muchos años, ¿no? O hacer cesárea por sistema, porque es más seguro para el bebé cuando ya se ha demostrado científicamente que es mucho peor para la mamá, evidente, y para las tensiones craneales del bebé y para el funcionamiento de su cuerpo, pues también es peor para el bebé la cesárea. Eso no quiere decir, ¿vale?, que si es necesaria o una instrumentalización o una cesárea, pues bendita sea, ¿no? Porque le puede salvar la vida a nuestro hijo, pero bueno, que tengas en cuenta que tu cuerpo sabe parir, igual que sabe hacer la digestión, exactamente igual, y que, bueno, que tienes más poder del que crees y que tú eres el canal que tiene que abrirse y relajarse y dejar espacio para que tu bebé salga de ti. Es abrirle la compuerta a la vida, ¿no? Dar a luz, dar a luz. ¿No? Qué palabra más bonita. Y bueno, por nombrar otra parte de la sexualidad femenina, porque no me voy a meter en el tema sexo, porque ahí ya tenemos un mundo entero también, pero vamos a hablar un poquito de la menopausia, ¿no? Que muchísimas mujeres lo viven como algo horrible, ¿no? Parece que ya son viejas, que se les acaba la vida, que ya pierden la libido totalmente, tienen sequedad vaginal. Y es totalmente una paranoia, le voy a llamar así, una paranoia mental. Yo voy a decir por qué. Con el cambio hormonal que se produce en la menopausia, es verdad que baja un poquito la lubricación, la segregación de flujo, pero no debe de haber sequedad vaginal. Si hay sequedad es por un problema que hay en el suelo pélvico y a nivel de irrigación y de sentir esa zona, lo que hemos comentado. Nos sube la testosterona, las hormonas masculinas, con lo cual la libido debería de estar más alta. De hecho, a muchísimas mujeres les da, a partir de la menopausia, da por viajar, por hacer cosas, por disfrutar. O sea, todo eso va también muy guiado por las hormonas. Y sí que es verdad que hay que tener más precaución, ¿no? Más cuidado de la parte ósea por el tema de la caída de estrógeno. Pero bueno, si haces ejercicio y tienes una vida sana y activa, pues, y comes bien, no hay ningún problema. Entonces, fíjate, nuestro clítoris sirve hasta el día que nos vamos de aquí, ¿eh? Y ya nos creemos que cuando tenemos cierta edad, pues que la sexualidad tiene que ir en decadencia o extinguirse. Y eso no es nada, nada, no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Entonces las mujeres que también tienen bochornos, que tienen síntomas, pues también se debe, y además se comprueba porque luego al tratarlas todo cambia. Se debe a esta alteración tanto de lo que tú piensas, lo que tú crees que es, y de las tensiones corporales que se han ido creando asociadas a esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a reconectarnos con nuestro esquema corporal, porque lo que no se nombra no existe. En cuanto al placer de las mujeres, ¿vale? Deciros básicamente que lo principal es el autoconocimiento, que es lo que tienes colocado en el centro. Si tú no te sientes, si tú no sabes cómo funciona tu cuerpo, qué es tu cuerpo, qué hay ahí abajo, ¿no? ¿Cómo estimularlo? Nunca vas a tener sensaciones placenteras en el sexo, es imposible. Y si las tienes será mucho más leve de lo que tú podrías tenerlas. Y luego el adueñarnos de nuestros cuerpos se refiere a esto que te estoy contando, de meter toda tu zona pélvica en tu esquema corporal de nuevo, en sentirlo. ¿Qué ocurre? Que solo lo sentimos o para el dolor o para el placer, ¿no? El orgasmo, por ejemplo. Pero hay infinitos matices entre el dolor y el placer. Y a esos matices son los que vamos a sentir con la meditación que te voy a decir a continuación. Esos matices son infinitos estados de ser en los que yo puedo estar en un estado de placer, de estar a gustito, de estar relajada, sin tener que experimentar un placer extremo como el orgasmo o sin tener que estar con dolor. Es como que hemos perdido esa gama de percepciones que hay entre medias, del placer y del dolor, ¿vale? Luego, lo que hemos hablado antes, ¿no? El tema de que muchas mujeres sienten mucha culpabilidad o mucho
tabú o mucho reparo en cuanto a lo que es la sexualidad y el placer femenino. Y es lo que he comentado antes, siempre se nos ha educado para ten cuidado, no vaya que eso es malo. Oye, pero ¿cuándo se le ha hablado a las niñas de su propio placer? La educación sexual tiene que empezar desde que nacemos, en niños y en niñas. Si tú no hablas con tu hijo, tus hijos van a ver sexualidad por todas partes, aunque tú no le des el móvil ni le des la pantalla, porque sus amigos, quizás algún amigo no tenga restricción de edad en el móvil y quizás le enseñe. Y los niños se están enseñando, por desgracia, con pornografía. Y la pornografía no tiene nada que ver con la realidad. Igual que tú sabes, cuando tú ves una película de carreras de coche, que eso no es la realidad, una película porno tampoco es la realidad. De hecho, a las mujeres se les trata fatal, fatal. ¿Vale? Yo no estoy en contra ni a favor de nada, cada uno que haga y vea lo que quiera con su vida, pero ¿cómo se trata a una mujer? ¿Cómo se exhibe su cuerpo? Es que incluso es hasta maltrato, o sea, se ve hasta maltrato, ¿no? Es horrible lo que están viendo nuestros hijos. La media de ver porno por los estudios científicos es de 8 años. O sea, eso quiere decir que hay niños de menos de 8 años que ya están accediendo a ese tipo de imágenes. Cuando tú ves una película de carreras de coche y sabes que eso no es la realidad, es porque tú tienes referencias de cómo se conduce, porque tú vas en el coche con tu papá, con tu mamá, con tus tíos, tú sabes que hay unas normas de circulación y cómo funciona todo. Pero en el sexo, si no le hablamos a los niños, si no le hablamos de su placer, de los límites de su cuerpo, de que no se exhiben delante de todo el mundo, que tienen intimidad y tienen derecho a ella, que no es no. Si nosotros no hablamos de eso con los niños, con la música que están escuchando, con los videoclips que están viendo, con las aplicaciones que tienen, es que no los puede aislar del mundo. Eso está por todas partes. Entonces es muy importante que se hable desde casa, que se le den referencia. Porque si yo a mis hijos les cuento eso, ya tienen, como lo del ejemplo de conducir, ya tienen una referencia y ya van a saber, pues mira, pues esto de que estoy viendo en esta imagen no es la realidad. Esa mujer que ve en el videoclip objeto sexual no es la realidad. Yo no tengo que ser así. O tampoco tengo que ser una princesita Disney, tontita. Como cuando nosotras éramos pequeñas, ¿no? Que parece que éramos tontas. Y que lo único que queríamos en la vida era tener un príncipe azul. Por suerte Disney también está cambiando ya, ¿no? Disney por decir algo. Entonces, hay que cambiar un poco la visión que tenemos del placer. El placer no es malo. El placer forma parte de nuestra vida. El placer no es malo. El placer forma parte de nuestra vida. Y es muy importante que los niños sepan esto. Es muy, muy importante que lo sepan desde chiquititos. Y que sean sus padres los que se lo enseñen. Y bueno, yo decidí hacer esto porque la clínica sí lo llevamos ya trabajando mucho tiempo. Porque esto se merece, esto tiene que saberlo todas las mujeres del mundo. Cuantas más mujeres mejor. Porque es hora ya de que nos adueñemos de nuestra vida y de nuestros cuerpos. Porque es una aberración y una barbaridad que se siga practicando la ablación del clítoris. Porque es una barbaridad que se sigan violando tantísimas niñas en el mundo. Y porque esto tiene que ir cambiando. Las mujeres tenemos que coger nuestro sitio, ponernos en nuestro sitio y empezar a llamar a nuestras partes por su nombre y empezar a sentirnos orgullosas de ser mujeres y de tener nuestros cuerpos y no de tener que ser una Barbie silicónica al gusto de yo que sé qué moda. Nosotras somos personas y como personas nos merecemos vivir y vivir felices y plenas y no en tensión o no sentirnos a gusto porque no me parezco a esta o no tengo el cuerpo así o el culo de no sé quién o el pecho de no sé cuánta, ¿vale? Entonces, bueno, después de este sermón vamos a hablar de anatomía, ¿vale? Entonces, cuando todo lo que hemos hablado antes, cuando yo me siento mal o tensa por ser mujer, ya te digo, porque estoy haciendo algo que para mí o lo que me han educado es malo, porque voy por la calle y tengo miedo a las 12 de la noche, porque me están siguiendo, o porque soy violable, o soy
deseable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre en mi cuerpo cuando se me activan a mí esas alertas? Cuando yo no estoy relajada ante lo que estoy haciendo. Pues que se me bloquea. Tengo unas membranas que envuelven todo mi cuerpo, que son el sistema facial, el tejido conectivo. Entonces esas membranas dependen de mi sistema nervioso de alerta y de relajación. Entonces cuando yo estoy alerta, cuando creo que no estoy haciendo algo bien o no me siento bien con lo que estoy haciendo, me tenso. ¿Me tenso qué significa? Porque si ese traje te envuelve enterita, todo tu cuerpo, pues que todo tu cuerpo se aprieta, como si llevaras ropa que te estrujara, que te apretara. Entonces, ¿esto cómo se traduce en nuestra pelvis? Pues si ya de por sí está borrada de nuestro esquema corporal, si encima está tensa, pues imagínate. Encima la zona pélvica tiene muchísima fibra de tejido conectivo, muchísima. Entonces se tensa todavía más. El útero, que está envuelto en músculo liso, se tensa muchísimo y eso tira de las estructuras que le rodean. Entonces, al final, una persona que está en alerta se le tensa la pelvis. ¿Qué ocurre? Que, entre comillas, ser hombre es más fácil, entre comillas, ¿eh? Porque ellos también tienen muchos bloqueos, sobre todo emocionales. Porque ellos no sienten tantas veces miedo al día como lo sentimos nosotras. Si tú pones las noticias en la tele, raro es el día que no te cuentan que han violado a alguien o que han matado a alguien por ser mujer. Y si tú observas tu cuerpo viendo esa noticia, seguramente te notarás súper tensa y notarás tu pelvis en cierre total. No podemos evitar tensarnos ante algo que escuchamos que puede pasarte a ti por ser mujer. Entonces, por eso, como fisioterapeutas, cuando empezamos a tratar a suelo pélvico y luego en general, ¿no?, a toda la mujer, te das cuenta que hay unos bloqueos brutales que tienen las mujeres en torno a su pelvis que no tienen los hombres. Entonces, algo nos hizo pensar, ¿no?, y investigar, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Que no pasa en el sexo masculino, ¿no?, o que no predomina tanto en el hombre. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que muchísimas mujeres que yo conozco que hacen meditación, hacen relajación, están muy conectadas con su cuerpo, también tenían tensión en esa zona. Y de hecho, en estados meditativos profundos, también les costaba, o sea, no relajaban su útero ni relajaban su pelvis. Entonces yo dije, madre mía, esto tiene que estar ya muy, muy, muy dentro en el inconsciente. Y efectivamente, pues así es. Entonces tenemos que reprogramar eso. ¿Y cómo se reprograma? Conectándote ahí, sintiendo ahí y estando contigo misma en paz y en calma. Y aprendiendo a manejar tu cuerpo, a saber relajarlo y a saber activarlo. Entonces eso es lo que te vamos a enseñar y es lo que vas a sentir en la meditación del clítoris, ¿vale? Vamos a ver cada parte, ¿no? Vulva. ¿Cuántos nombres tiene la vulva? ¿Por qué no la llamamos por su nombre? ¿Vale? Es una parte maravillosa que además hay unas fotos increíbles en internet de cómo se expande y se extiende, ¿no?, en los partos. Las vulvas no son bonitas ni feas. Yo quiero ser muy imparcial, pero me parece horrible, horrible que ahora se les haga creer a las mujeres que sus vulvas son feas y que haya operaciones de cirugía estética para rejuvenecerte la vulva. Me parece una absoluta barbaridad. Me parece una absoluta barbaridad también que haya mujeres que tienen los labios internos más largos que los externos y crean que eso es malo y se los corten. Me parece horrible que haya mujeres que crean que su vulva está envejecida y tengan que hacerse tratamientos para rejuvenecérsela. Cuando la vulva se ve con mucho pellejito, es porque no le llega bien el riego sanguíneo. Cuando tú hagas la meditación del clítoris ya me contarás. Si te mira al espejo, ya me contarás. Si te toca, ya me contarás. La vulva está mullidita siempre, toda la época de nuestra vida, con todas las edades. Pero le tiene que llegar el riego sanguíneo. Si no le llega, se pone ennegrecida y pellejosita. Así como, sí, con pellejito. ¿Vale? Entonces, hay tantísimas vulvas infinitas como la cara de las personas, somos todas diferentes. Entonces, por favor, es una zona que hay que amar y respetar y llamarla como por su nombre.
Hay un estudio científico muy chulo que se está haciendo ahora que solamente con observarse la vulva en el espejo cambia a nivel psicológico la mujer durante unos cuantos de días, un seguimiento que se va haciendo. Entonces, fíjate qué importante simplemente es mirar. Un hombre se toca sus genitales un montón de veces al día, simplemente porque tiene que orinar y se los mira. Entonces ellos no solo se miran su parte genital para el sexo, ellos es para todo existe. Nosotras no hacemos eso y por eso también lo tenemos más borrado en nuestro esquema corporal. La vagina es un conducto que comunica la vulva, la entrada, con el útero y está separado de él por el cuello del útero. Entonces la vagina, aparte de ser un canal, eh, es un importante mm, elemento activo, por ejemplo en el orgasmo, como estás viendo. Cuando llegamos al orgasmo, la vagina hace una serie de contracciones, de movimientos que van a facilitar el impulso del espermatozoide hacia adentro. Es estrechita por fuera, pero no porque ella sea estrecha, sino por los esfínteres del suelo pélvico y los músculos que lo cierran. Y luego por dentro notarás que se ensancha. Yo le llamo siempre que es como una especie de jersey de cuello alto, que es estrechito y amoldable, que se va adaptando al tamaño de lo que hay dentro, hasta por ejemplo llegar a dilatarse para la cavidad de la cabeza de un bebé. Entonces una vagina cuando tú la toques siempre la tienes que notar húmeda, mullidita, tipo almohada y moldeable. Si tú separas los dedos, si tú introduces dos dedos y los separas, deben de poder separarse bien. No notar tensiones ni dureza. Si notas tensiones puede ser que el suelo pélvico tenga alguna contractura o que haya alguna activación a nivel del sistema nervioso simpático que esté contrayendo los tejidos. El útero es un órgano maravilloso, sagrado, ¿vale? Es el órgano más potente del cuerpo. Ten en cuenta que creas una vida ahí dentro. O sea, que es que te pones a pensarlo y es un milagro, es maravilloso. Es como un saquito que está doblado hacia adelante, dejado de caer en la vejiga, como puedes ver en las imágenes. Hay mujeres que también lo tienen dejado de caer hacia atrás o más recto, ¿vale? El útero en anteversión o en retroversión son totalmente sanos y normales. Hay veces que por la tensión muscular, facial y demás se desvían, se lateralizan, se retuercen, se van hacia atrás. Pero bueno, eso es una cosa que con fisioterapia hoy en día se soluciona, ¿vale? Y eso también duele. Si lo tienes así, te puede tratar cualquier compañera que ya verás cómo mejora. La imagen que ve abajo a la izquierda es del cuello del útero, ¿vale? El cuello del útero es, digamos, como el final de la vagina, donde ya empieza el útero. Entonces, si lo ves en la imagen, en torno al día 14 del ciclo, que es más o menos la mitad, un ciclo medio, está como más lubricadito y más abiertito el orificio. Ese orificio es milimétrico, es muy chiquitito. Y luego, por ejemplo, en torno al día 26 pues va cambiando, tanto el moco cervical va cambiando como la forma y la apertura del cuello del útero. Entonces, esto también es un signo indicativo de fertilidad. Por tu cuello de útero, si lo observas y lo tocas, también puedes saber si están en estado fértil o no, ¿vale? Y luego, pues bueno, esa maravillosa imagen con el bebé, ¿no? Como un órgano tan chiquitito, que ahí estás viendo las medidas que tiene, puede agrandarse tantísimo, puede ser tan flexible y puede albergar vida, ¿no? Y darle vida a través de sus paredes de la placenta. Es maravilloso, maravilloso. Entonces, por eso es un órgano que tiene tanta irrigación sanguínea. Por eso tenemos la menstruación, ¿no? Por eso tenemos esos ciclos hormonales, porque al final la finalidad de la naturaleza es dar vida, aunque luego tú no quieras darla, ¿vale? Ahí cada una tiene que hacer con su útero, con su vida, lo que quiera, lo que sienta. Pero lo que te quiero decir que es un órgano maravilloso, ¿no? Que deberíamos de tener todas relajado, que llegara muy bien la sangre ahí para que funcione bien, porque el útero no sirve solo para... para procrear. El útero, cuando está relajado, interviene muchísimo en el orgasmo, ¿vale? Es un órgano de placer muy potente. Y de ahora verás que cuando el útero está relajado y late, y notas el latido ahí de tu corazón,
notas una relajación en el cuerpo brutal, es impresionante. Entonces el útero, vamos a ir metiéndolo dentro de nuestro esquema corporal también. Las trompas. Le he quitado el falopio porque me he dado cuenta que todos los nombres de las partes íntimas femeninas tienen nombres de hombre. Y cuando me puse a investigar quién eran esos hombres, me quedé alucinada de las barbaridades que hacían. Se ha maltratado a muchísimas mujeres, la abrían y la cerraban y experimentaban con ellas para investigar la anatomía, mujeres esclavas. Entonces, le estoy quitando hasta los nombres para entendernos, porque no me gusta enaltecer a una persona que ha maltratado y ha vejado y ha hecho esas barbaridades a las mujeres y bueno, porque como eran médicos o eran gente de prestigio o descubrieron algo que ya lleva existiendo toda la vida, ¿no? Y nosotras, si no lo hubiéramos mirado, lo hubiéramos descubierto también. Pues no me gusta ni nombrarlo, mira lo que os digo, ¿eh? Que Dios me perdone y que todo el mundo, si alguien se molesta, que me perdone también. Bueno, las trompas. Pues las trompas, fíjate, están unidas al útero, ¿no? Y su función principal es acoger al óvulo, ¿no? Cuando sale fecundado del ovario, lo acoge y lo va transportando con sus movimientos hacia el útero, ¿no? En la trompa donde ocurre la fecundación. Las trompas se están moviendo constantemente. Ese latido del útero, ese bombeo, ese movimiento del útero, hace que las trompas también se vayan moviendo, están como en continuo vaivén, como una oleadita. Entonces, ese movimiento es el que facilita el avance del óvulo, que se expulsa en el caso de que no haya fecundación y se produce la menstruación, o que se fecunda. Normalmente la fecundación suele ocurrir ahí en la trompa. Los ovarios, como veis en la imagen, están conectados al útero también, que muchas mujeres, por ejemplo, cuando le hacen una esterectomía le quitan el útero, ¿no? O le quitan la trompa, por ejemplo, por un embarazo ectópico, creen que su ovario se queda ahí suelto de alguna manera o depende de lo que te quiten, ¿no? Pero que aparte de esa conexión con el útero, también tienen conexiones ligamentarias con la pelvis y con el resto de tejidos que hay alrededor, tejidos faciales. Entonces, nada en el cuerpo se queda suelto, todo está sostenido por muchísimas estructuras, ¿vale? Nada está despegado de nada. Los ovarios, su función principal es segregar las hormonas que hacen que funcione ese ciclo menstrual y secretar el óvulo, ¿no? que es un poco lo que luego pues, va a dar la vida a un nuevo ser. Es muy importante que les llegue el riego sanguíneo también porque a veces es causa de infertilidad esto, ¿vale? Y eso se puede mejorar. Las glándulas, pues estas son también de las que tienen nombres de los hombres estos que he nombrado antes. Entonces, bueno, el moco cervical va cambiando a lo largo del ciclo menstrual. Mi sobrinilla que tiene 12 años, ¿no? me hace muchas preguntas en torno a esto, ¿no? Y me acuerdo que me decía, ay, qué asco, tita, me está saliendo por ahí un líquido, qué asco, ¿no? Oye, qué asco, ¿por qué? No, yo ya estoy hablando con ella de esto, ¿no? ¿Por qué las niñas vemos como algo asqueroso, un fluido? ¿Tú no ves asquerosa la saliva? O no sé, cualquier otro fluido, tú no ves, bueno, la orina, ¿no? Pero tú no ves asqueroso, o el sudor. ¿Por qué? ¿No? Asco. La vagina como mucosa tiene que estar húmeda para que funcione bien, para que toda su flora bacteriana esté bien. Y bueno, es que forma parte de nosotros. Es algo buenísimo. También por el tipo de flujo y por su consistencia puedes saber si está en etapa fértil, puedes saber si tienes infección, o sea que es muy importante conocer ese moco cervical. Entonces las glandulitas que lo secretan están en torno a la vagina, al lado de la vagina, en el clítoris, pegadito al clítoris, y a los lados de la uretra, eso por la parte externa, y luego el cuello del útero y la vagina tienen su propio sistema de generación de moco cervical. Y el clítoris, el órgano estrella. Fíjate qué cosa
que la naturaleza nos ha dado a las mujeres un órgano que sirve única y exclusivamente para generar placer. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas que están conectadas, que son ramas del nervio pudendo, los nervios pudendos, vaya, que salen de la zona del sacro y sí, parte sacra y alguna conexión lumbar baja ahí. Esos nervios, esa cantidad de terminaciones nerviosas, cuando se activan, producen sensibilidad en la zona del clítoris y el clítoris cambia de forma, tiene músculos alrededor, erectores. El clítoris cuando estamos excitadas se pone erecto, la parte superior que estás viendo es como un pene pequeñito y es como se llena de líquido los bulbos que estás viendo, rosita claro, y se abre. Es como la sensación de una flor que se abre, ¿no? Que se llena de líquido. Las mujeres hasta hace muy poco creíamos que el clítoris era solo el capuchoncito ese chiquitito, la bolita, ¿no? Los hombres también. Entonces recientemente ya hay más estudios y gracias a Dios hay muchas mujeres ya promoviendo el autoconocimiento, ¿no? Y ya se sabe que es una estructura muy potente que está justo debajo de nuestros labios, puede agarrarlo cada una de sus partes y la zona de los cuerpos cavernosos está justo debajo de los huesos del pubis, digamos pubis hacia los lados, ¿vale? Para que tú te lo localices. Si vas siguiendo el reborde óseo, ahí está esa zona de ahí. Entonces, fijarse, el clítoris, su función es el placer. Ahora verás con la meditación del clítoris que cuando está relajado siente un bienestar brutal en todo el cuerpo. No llega a ser un orgasmo, pero es una sensación de placer que recorre todo tu cuerpo, de estar a gusto. Hay estudios científicos que han demostrado que sirve para facilitar la reproducción porque está conectado, activa una parte del cerebro que hace que se segreguen unas hormonas que hace que el esperma vaya más rápido y que pueda desplazarse mejor por el interior de la vagina y del útero. Y fijarse, el clítoris sirve para disfrutar del parto, para disfrutar. Al igual que un útero relajado hace que sea mucho más fácil el parto, el clítoris, hay muchísimas mujeres que tienen partos orgásmicos y no lo cuentan la mayoría porque les da como una cosa tabú absoluta, ¿no? Y para la que no estamos preparadas. Pero el clítoris, una de sus funciones es para que no nos duela tanto el parto, para alumbrar a nuestros niños, que es lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, merece la pena conocerlo, sentirlo y que esté funcionando en relajación. Bueno, y aquí os dejo la anatomía del clítoris para que veáis como que no es un órgano aislado, sino que está conectado con el resto del suelo pélvico, que está envuelto en músculos erectores que van a hacer que su función sea más óptima. A veces si tengo una contractura en esa zona puedo perder la sensibilidad, incluso la respuesta sexual, la excitación y muchos problemas de libido también vienen por atrapamientos en esta zona. Y como podéis ver en la imagen central de abajo, una zona que está muy vascularizada, llegan muchas arterias, muchas venas y una zona que está muy, muy inervada, tiene muchísimas terminaciones nerviosas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que después de esto te lo localices, lo sientas sobre todo y no solo con aparatos eléctricos, ¿vale? Porque cada una puede usar lo que quiera, pero lo ideal es que tú conozcas el tacto de tu piel y que sean tus manos, tus dedos, tu sensibilidad la que lleve al cerebro esa información propioceptiva, la que conozca esa zona. Y no solo en un estado de calma, también en un estado de excitación, en un estado de tensión emocional, de ira, de tristeza. Un poco tocar tu zona pélvica para ir conociéndola en sus diferentes estados. Ahora que hemos visto todas las estructuras que nos caracterizan, ¿no?, como femeninas en el cuerpo de mujer, pues vamos a ver un poquito ya cómo se integra todo eso, cómo todos esos órganos están unidos dentro de una cavidad pélvica,
contenidos, como habéis visto, por muchos nervios, muchas arterias, muchas venas y unos ligamentos de sostén. Como he dicho antes, está todo sujetito. En esta secuencia de imágenes, si os fijáis a la izquierda, veis los labios externos, veis el clítoris arriba asomando un poquitín. Y si lo retiráis podéis observar los labios internos más pequeñitos, que pueden ser asimétricos o más grandes incluso que los externos, lo que hemos hablado antes. Y en la imagen inferior veis el clítoris, ¿no? Cómo está, como os explicaba antes, justo debajo de entre el pubis y los isquiones, en esa rama, ¿vale? De la pelvis. Entonces, esa parte de ahí es la que está envuelta en músculo. Y luego también tenéis los bulbos, que es justo lo que hay debajo de esos labios. Entonces, si ustedes debajo de los labios internos, esa zona, esa zona es el clítoris, ¿vale? Abajo se puede ver un poquito el esfínter anal y el centro tendinoso del periné. Y eso blanquito que se ve son tejidos de sostén, tanto ligamentarios como faciales, que es el tejido conectivo que me voy a referir mucho en este vídeo. En la imagen central superior, ¿vale? La que hay a la derecha, podéis ver los ligamentos redondos que tanto nos nombran en el embarazo, y en esas cavidades que hay entre el hueso, entre lo amarillo y lo blanquito, arriba del todo de la imagen, ¿vale? Por ahí pasa el paquete vascular y el paquete nervioso que va hacia las piernas, parte de él. Entonces es una zona que si hay tensión pélvica o la pelvis está desviada, también puede influir incluso en la circulación de las piernas, ¿vale? Y por último estáis viendo un poquito la musculatura del suelo pélvico. El suelo pélvico, depende de quien te lo explique, incluye músculos solo, hay gente que incluye el tendón, los tendones, los músculos, las estructuras faciales, vasculares y demás. A mí me gusta englobarlo todo, ¿vale? Porque es un sistema que funciona conjuntamente. Entonces, todo lo que había en rojito son los músculos, ¿vale? Y luego en la última imagen lo veis un poquito más cubierto. Y ahora vamos a ver los órganos en una cara ya más lateral. En esta imagen se puede observar muy bien lo que hemos hablado, ¿no? de la unión entre todas esas vísceras que hay ahí dentro de la pelvis. Se puede ver, por ejemplo, en la imagen inferior a la izquierda, la vejiga y la uretra, ¿vale? Que también forman parte de la cavidad pélvica, en la vagina, el útero, sobre la vejiga y las trompas y los ovarios, y luego la parte posterior, el resto, la parte final del intestino grueso. El tubito que veis que va pegado perdón, a la columna es el uréter, y lo que veis arriba es el riñón, ¿vale? Luego encima de eso hay una serie de membranas y estarían dejados de caer los intestinos. Entonces hay una imagen aquí muy bonita que se ve la arteria y las venas que llegan a esa zona, lo blanquito que son los ligamentos. Entonces, para que os hagáis una idea en 3D, lo ideal sería que vierais unos vídeos que tenemos colgados en YouTube, ¿vale? En YouTube tenéis no solo vídeos nuestros, sino vídeos que me han parecido muy interesantes en cuanto a anatomía, mindfulness, meditaciones, explicaciones de patología y demás. Entonces tenéis un apartado que pone, creo que suelo pélvico, me parece, o algo que todas las mujeres deberían de conocer. No sé, hay dos listas de YouTube dentro de nuestro canal, ¿vale? Pues ahí tenéis estos vídeos, que estas imágenes están sacadas de esos vídeos en 3D. Y sería súper interesante que lo vierais todos, porque así antes de hacer la meditación es bueno que yo tenga un esquema mental de qué hay ahí dentro, ¿vale? Porque así es mucho más efectivo. Cuando yo digo que se irriga la zona, que está llegando sangre, que está llegando oxígeno, es muy bonito saber por qué arteria está llegando, ¿no? Y qué dibujo hay ahí dentro. Entonces, bueno, si te apetece, ¿vale? Échale un vistacito. Las funciones del suelo pélvico son muy variopintas, porque desde el sostén de todos esos tejidos, a controlar los esfínteres, a hacer, por ejemplo, en el parto, influye muchísimo en los reflejos que van a expulsar o van a dejar paso, mejor dicho, al bebé. Entonces, es una serie de músculos, de tendones, de ligamentos, de fascias que van a hacer que de forma coordinada con nuestros órganos todo nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, tensión que yo tenga en esa musculatura
como cuando tengo una contractura en el cuello, ¿no? Que se me puede atrapar un nervio y que se me duerma el brazo. Pues me puede afectar a mi salud no solo sexual, sino a mi salud del sistema urinario. Por ejemplo, hay gente que pilla muchas infecciones de orina con frecuencia, hay gente que tiene muchos problemas de candidiasis o de hongos. Pues todo esto se debe a que no está llegando bien la sangre, a que hay tensiones musculares o depende, ¿no? O a que hay estructuras que están torcidas. De todo esto se encarga la fisioterapia uroginecológica y obstétrica, ¿vale? Y la fisiosexología. Entonces, si notáis alguno de estos problemas, o sequedad vaginal, o picores continuos, o dolor o molestia, no solo en reposo, sino también, por ejemplo, las relaciones sexuales, no sé qué más decir, por ejemplo, incontinencia, ¿no? Anal, por ejemplo, fecal, hay gente que tiene incontinencia fecal o de gases, o incontinencia urinaria, ¿vale? Que el suelo pélvico no solo trata a la mujer, trata también al hombre, y no solo trata a la mujer en el embarazo y en el posparto. El suelo pélvico es algo que debemos de tener en orden toda la vida, porque es el centro, digamos, muscular y facial de todo el cuerpo, ¿no? Hay muchos cruces ahí entre el tronco, el miembro superior y los miembros inferiores. Incluso hay conexiones desde el cerebro, que ahora lo vamos a ver más adelante, hasta el suelo pélvico. Entonces es muy importante que esta zona esté libre, esté en orden y esté libre de tensiones. Entonces, todo lo que hemos hablado antes de las tensiones que me genera la cultura, la educación, mi propia moralidad, ¿no? Sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es mi cuerpo, ¿no? Todo eso va a hacer que se active el sistema nervioso simpático de forma más continuada de lo normal y que yo tenga más tensión en esa zona de la cuenta, que mi útero se tense, que mis órganos se tensen, que mi suelo pélvico se tense, y eso va a crear una serie de tensiones que van a repercutir en todo el cuerpo, ¿vale? Incluso en las digestiones, en muchísimas cosas, a nivel endocrino, a nivel del sistema inmunitario, en la defensa, ¿vale? Entonces es una zona muy a tener en cuenta. Y por eso es tan importante aprender a relajarla, que eso es lo que vamos a hacer en la meditación del clítoris. Y por último ya te voy a hablar de la wifi, porque yo le llamo clito wifi, ¿no? El wifi le llamo yo de cachondeo, de broma, a las ondas electromagnéticas que emiten nuestro cuerpo, ¿vale? Se han medido ondas electromagnéticas en el cerebro, ¿no? Que es una resultante de la actividad neuronal, que según en el estado que estemos, por ejemplo, cuando estamos durmiendo van más lentas, cuando estamos despiertos empiezan a subir de ritmo, cuando estamos pensando mucho, haciendo cosas, van muy rápidas. Según el estado de conciencia en el que estemos, según la actividad que estemos realizando, nuestro cerebro, digamos que vibra en una determinada frecuencia, ¿no? Nuestra neurona, y emite esa onda electromagnética que los otros cerebros que están alrededor pueden captar. Y de hecho se sincroniza, ¿no? Es muy fácil de ver que cuando una persona está enfadada y entra en un sitio en el que todo el mundo está relajado, al final todos un poco se contagian de ese enfado, ¿no? Y el otro se relaja un poco cuando suelta. Y luego las ondas electromagnéticas que emite el corazón. El corazón tiene muchísimas neuronas alrededor. Ahora se habla de un tercer cerebro. Y las ondas electromagnéticas tienen mucha más fuerza y mucha más potencia que las que emiten el cerebro. Entonces es muy importante porque ahora hay muchos estudios de coherencia cardíaca, de cómo es importante que tu corazón y tu cerebro estén sincronizados para programar tus actividades diarias para que estés mucho más sano. Entonces es una fuente de salud muy importante. Y bueno, un poco también la relación con el segundo cerebro que le llaman, que es el del intestino. Pues me acabo de dar cuenta que están las imágenes cambiadas, ¿vale? El digestivo está en el corazón y viceversa. Entonces, bueno, que todos estos cerebros, estos conjuntos de neuronas, van a trabajar coordinados para programar nuestra actividad corporal y nuestro estado de activación, de trabajo, de hacer cosas, de vivir, de disfrutar, o nuestro estado de estar en quietud, en calma, de regenerarnos y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede estar activo, despierto, viviendo, haciendo cosas a la vez que estás en paz interior, en calma?
Pues sí, sí se puede. Y puedes experimentarlo, ¿vale? Ahora te vamos a enseñar cómo. Pero para eso tienes que primero sentirte, practicar mucho. Esto es como una gimnasia para la mente y el cuerpo, ¿no? Tienes que practicar para que tu músculo se ponga fuerte y sepa hacerlo. Y bueno, y no olvidarte nunca, ¿no? De que estás conectada con todo lo que te rodea y que todo te puede influir. Entonces es muy importante que tú seas la dueña de tu cuerpo, de tus emociones, de tu sentir, de tus elecciones en la vida. Es muy importante eso, porque si no siempre eres una marioneta que se va dejando guiar por cómo le va dando el viento. Si yo habito en mi cuerpo, yo siento cada parte de mi ser y la escucho y voy dejándome guiar por esa sabiduría interna que todos tenemos y voy utilizando mi sentido común y mi conciencia, mi cerebro para programar actividades en pro de mi bienestar y de mi vida y de la vida de todos, ¿no? De que todos estemos bien. Voy a estar mucho más sana, voy a estar mucho más feliz, voy a tener menos conflictos y todo va a ir mucho más fácil. Pero al final eres tú la que tienes que vibrar en un estado de paz y un estado de tranquilidad y de calma. Y a la vez puedes estar bailando, puedes estar dando un paseo, puedes estar haciendo la compra. Pero en ese estado de conexión profunda e íntima con lo que tú de verdad eres. Y con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Y luego ya para terminar os voy a apuntar un poquito lo de la conexión, ¿no? Que hay con el cerebro y el suelo pélvico y el clítoris para que entendáis qué ocurre en la meditación. Pues esta es una imagen muy chula de unos estudios que se han hecho recientemente, ¿no? De que como el placer en una de las zonas de nuestro cuerpo activan zonas cerebrales muy potentes. El placer se siente en el cuerpo y el placer se siente en el cerebro, se siente en todos lados, ¿vale? Entonces, la finalidad de la meditación del clítoris es que vuelvas a restablecer tu esquema corporal y que vuelvas a reconectar los cables sensitivos. O sea, que vuelvas a sentir esa zona y no asociada a culpa, a miedo, a estar mal, no, asociada a un estado natural, como estamos tú y yo aquí ahora mismo hablando, ¿no? Y es un estado de sentirte tal cual. Y estas son unas cuantas de imágenes para que veas la cantidad de arterias, de nervios que hay ahí conectados a la pelvis, ¿vale? Y otra cosa muy importante que es que las membranitas que envuelven al sistema nervioso, que son las meninges, las fascias, esas de las que te hablaba antes, digamos que se especializan en torno al cerebro y en torno a la médula para proteger a nuestro sistema nervioso y hacer que funcione bien. Entonces esas meninges van envolviendo todo este sistema nervioso central, en el cerebro, en el encéfalo, en la cabeza, en toda la médula y tienen conexiones profundas con el suelo pélvico a través de fascia. Entonces eso se conecta justo entre el coxis y el ano. ¿Qué quiere decir esto? Que tensión que tengas en tu suelo pélvico o en tus órganos pélvicos va a generar una tirantez de los tejidos que envuelven a la médula y que envuelven al cerebro. Y eso ya va a crear un estado de alerta en tu cuerpo. Va a crear que se te active el sistema nervioso simpático, porque ya no vas a estar relajada. De hecho, se activa la espalda, se tensa el abdomen, se tensa la membrana del corazón. Eso es muy importante, aprender a relajar el suelo pélvico, no solo para parir bien, que sería maravilloso, y con menos dolor, sino para estar viviendo un estado placentero, para que tu hormona que generan los ovarios, para que tus menstruaciones sean naturales, que no duelan tanto, que no haya tanta tensión en la zona y que todo funcione mejor, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ha quedado un poquito claro todo esto del esquema corporal, vamos a empezar ahora ya a conectar con nosotras mismas, ¿vale? Entonces, para hacer esta meditación, siempre tienes que irte a un espacio de quietud, de silencio, en el que estés tranquilita, ¿vale? Búscate un ratito que nadie te moleste, porque es muy importante que sea un encuentro entre tú y tú misma, ¿vale? Un encuentro mío para mí, conmigo. Y bueno, presta atención a tu respiración, al latido cardíaco y a ese latido que vas a notar por todo el cuerpo, ¿no? La finalidad es
que si practicas mucho, cojas la habilidad, con la facilidad de poder relajar tu cuerpo, todo tu cuerpo, en segundos. ¿Cómo se hace eso? Pues una vez ya que tú has practicado esto muchas veces, tu cuerpo sabe relajarse y con que tú des la orden de relajar la zona pélvica, de prestar atención al latido del clítoris, rápidamente, además lo vas a experimentar, se relajan todos los tejidos. Pero para esto hace falta practicar, practicar, practicar. Tienes que repetir muchas veces la meditación o simplemente escuchar tu latido del útero y del clítoris, sentir esa relajación para que cuando no te extensas, por ejemplo, viendo las noticias, cuando no te extensas, diga, uy, me voy a relajar y active esa orden, ¿vale? Es posible porque ya hay muchas mujeres haciéndolo, ¿vale? Y ya verás cómo lo experimentas. Y bueno, a ver si entre todas pues vamos cambiando el concepto de lo que es ser mujer, ¿vale? Porque que realmente se parezca a lo que es, no que sigamos siendo muñequitas, Barbie, objetos, calladita, buenecita, que dejemos de ser, bueno, putita, me vaya a perdonar la palabra, que dejemos de ser eso y seamos lo que verdaderamente somos, cada una lo que es, porque cada persona en este planeta es diferente totalmente y cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes, su matices y es muy importante que se vean, porque esa diversidad es la que hace bonita la existencia y la que hace que todos seamos más felices y evolucionemos mejor. Y bueno, pues vamos a la práctica, ¿vale? Ahora voy a poner una musiquita relajada, vamos a sentarnos y vamos a experimentar, a ver qué siente. Bueno, espero que te haya servido de ayuda y nada, si tienes alguna duda puedes escribirnos, puedes contactarnos, ¿vale? Un abrazo gigante.